Noticias 24. Hemos contado, la Corte Suprema resolvió suspender y abrir un cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco. Esto tras revelarse el intercambio de mensajes con el abogado Luis Hermosilla. En tanto, hace algunos minutos Chile Vamos anunció la presentación de acusaciones constitucionales contra los magistrados Vivanco, también Sergio Muñoz, y adherirse a un eventual libelo contra el ministro Jean-Pierre Matus. Esto por el lado del Congreso y la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a profundizar en ese tema. Para eso estamos ya aquí en el estudio con Alejandro Vera, presidente de la Asociación de Magistrados. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. A ver, muchísimo que conversar, Alejandro. Le quiero preguntar primero por lo que ha sido la noticia del día, esta definición por parte del Pleno de la Corte Suprema, lo decía la ministra Chevechis, unánime, bien clara, de abrir el cuaderno de remoción y la suspensión de la ministra Vivanco. ¿Qué le parece a usted como presidente de la asociación? Sí, bueno, nosotros a propósito de esta noticia, el día de ayer, domingo, nos reunimos como directorio de la Asociación Nacional de Magistrados para analizar esta situación y se decidió hacer la presentación que hoy día le hicimos a primera hora, a las 9 de la mañana. Estábamos ya en el Palacio de Tribunales entregando esta exhortación que le hacíamos a la Corte Suprema para que se investigara, se siguieran las responsabilidades tanto de los ministros, ministras que hayan participado en los hechos y también incluso de los funcionarios eventualmente de la Corte Suprema que podrían estar involucrados en los hechos que denunciaba este reportaje periodístico. Reportaje sí, porque que reveló la situación de la ministra Vivanco en este caso. ¿Quedan conformes con lo que fue la medida del máximo tribunal? Sí, para nosotros es relevante que esto se investigue la responsabilidad funcionaria en este caso. Para la Asociación de Magistrados es sumamente relevante y grave el hecho, porque esto va en afectación directa a la esencia de la labor del tribunal, del juez. La labor del juez está orientada a decidir sin presiones, sin intereses de ninguna parte, en forma independiente e imparcial. Y en este caso, lo que se ve es en esta seguidilla de WhatsApp, es que justamente habrían contactos, confabulaciones, intereses, incluso desde cambios de sala hasta opiniones, digamos, que eventualmente podrían afectar en este caso. Entrega de información de causa también. Entrega de información de causa que podrían afectar la imparcialidad de la magistrada en este caso. Ahora, esto se ha concentrado evidentemente en los últimos días en lo que es el máximo tribunal, diría días, semanas más, pero también ha ido permeando distintos estamentos del Poder Judicial, tribunales de alzada, distintos funcionarios que evidentemente tendrán que ser investigados en su mérito, digamos, si es el punto. Pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista sistémico, estos eventuales tráficos de influencia? Sí, bueno, primero que nada hay que señalar que la normativa actual del sistema de nombramiento y en general la normativa de todo lo que se refiere a gobernanza del Poder Judicial. Lo que pasa es que hoy en día el Poder Judicial no solamente los jueces se dedican a dictar sentencias, sino que tienen otras labores, como en este caso que no son propias del cargo, que nosotros lo consideramos como labor administrativa, como el hecho de participar, por ejemplo, en los nombramientos, como el hecho de manejar las platas del Poder Judicial y también en el caso de ejercer la responsabilidad funcionaria de los jueces. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, creemos que toda esa normativa tiene que ser sacada del Poder Judicial y tiene que ser llevada a un organismo independiente, autónomo y de carácter constitucional, porque los jueces solamente tienen que dedicarse a resolver y a fallar, digamos, sus causas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que ha sucedido en este caso es que ha sido, digamos, justamente que a través de este proceso de nombramientos, al parecer se ve involucrada una jueza de las altas cortes, en este caso de la Corte Suprema, y que afecta, digamos, su nivel de imparcialidad. En este caso entendemos que eventualmente por temas de carácter político, aparentemente existía algún conflicto de intereses en la toma de decisiones de ellos. Por eso es lo grave de este hecho que se investiga. Sí, y en estos tres puntos en particular, estos tres casos, también ir diferenciando los casos mismos, la situación de la ministra Vivanco con el ministro Matus, que se liga, digamos, a la que se ha conocido con respecto al cazabaudios, pero está lo del ministro Muñoz, Sergio Muñoz. Aquí una información que se conoce allá hace varios meses en términos de la eventual entrega de información a su hija por un proyecto inmobiliario sobre una causa que lleva al máximo tribunal. Esto también, desde ese punto de vista, genera una situación aún más compleja, ¿no? Sí, sí, no, porque lo que pasa es que hay que entender que también la ministra Vivanco estaba siendo investigada por la Comisión de Ética de la Corte Suprema e incluso
En el caso de la ministra Vivanco, hoy en día la resolución del Pleno de la Corte Suprema dice, teniendo en consideración la investigación hecha en la Comisión de Ética, o sea, ya tenían antecedentes, se agregan estos nuevos antecedentes que se van a conocer el día de ayer y hoy día en la mañana tenemos una respuesta clarísima en el fondo del Pleno y rápida y efectiva respecto de estos hechos que le afectan a la ministra Vivanco. En el caso del ministro Muñoz, eso está todavía siendo investigado por la Comisión de Ética, no se han incorporado nuevos antecedentes, solamente se trata de eso y es la propia Corte Suprema que en este caso, digamos, tendrá que, en esto de lo que se denomina la responsabilidad funcionaria, primero ver si es que solamente se trata de una falta ética del ministro Muñoz o solamente, o puede que ni siquiera existe falta ética, pero eso tendrá que investigarse. Y segundo, si hay responsabilidades funcionarias, digamos, como por el cargo de juez que él tiene y por su cargo de ser miembro del Estado, que también la Corte Suprema lo dice, digamos, que afecta a la probidad. Claro. Y la probidad es para todos los funcionarios del Estado. Además, los jueces tenemos lo que se denomina la integridad y en este caso violación de los principios básicos que sustentan la labor del juez, que es la independencia e imparcialidad. En este caso, en el caso de la ministra Vivanco, y en base a estos chats aparece como más un poco más clara y que hay que investigarlo. Igual. Ya con un proceso previo, en el Comité de Ética. Exacto. Que es distinto también al caso, no me quiero centrar toda nuestra conversación en caso a caso, digamos, pero distinto a la situación del ministro Matus, que se hacen acusaciones tras esta información de prensa antes de llegar a la Corte Suprema. Claro, efectivamente, bueno, hay que aquí hacer una diferencia. La ministra Vivanco y el ministro Matus son personas que vienen de afuera del Poder Judicial, no son jueces de carrera, sino que por la modificación del año 94-95 se incorporan 5 miembros que son abogados externos de la Corte Suprema, que se incorporan a la Corte Suprema a través de un sistema de nombramiento exactamente igual que para los ministros de carrera. Ellos se incorporan y en el caso del ministro Matus, obviamente él tenía una labor como abogado. Claro, lo que se debate hoy en día es si es que él tenía que comunicar todos estos vínculos que no tenía al momento, digamos, primero el tema al momento de ser elegido y después en el ejercicio de su cargo. Al momento de ser elegido es una responsabilidad que tendrán que hacer valer el mundo político y el Congreso, momento, digamos, de que se le pregunta qué labores realizaba usted, qué conflicto de intereses tenía. Pero después surge el otro tema, es que, y ahí viene, digamos, también la necesidad de que todos los jueces comuniquen a las partes y hagan público qué conflictos de intereses tienen con sociedades, con empresas, con personas, en el fondo para que los abogados o las partes puedan hacer valer sus incompatibilidades, inhabilidades o los puedan recusar. Por eso, la situación de lo que se le critica al ministro Matus es antes de ser miembro, pero también eventualmente podría afectar su ejercicio como juez. Y en el caso de la ministra Vivanco, lo que se ha conocido hasta ahora han sido durante su ejercicio. Y déjeme preguntarle, porque justamente en tener claras las relaciones de los integrantes del Poder Judicial y que en un minuto puede llevar a inhabilitarse en ciertas causas. Eso es, digamos... Que es natural. Que es natural. Obviamente, sí. Y le hago la pregunta, ¿está con la dificultad que tiene? Porque las relaciones personales, lo que puede ser el causa-efecto, puede tener un árbol de varias ramas, pero ¿está bien definido en el reglamento, en la reglamentación, cuándo se debe inhabilitar o no? ¿Cuándo es una relación que tiene que ser conocida por el sistema? Sí, que un poco el fondo también de esto. Sí, está regulado. Nosotros tenemos un código que es el Código Orgánico de Tribunales que regula nuestra conducta y del artículo 194 y siguiente habla de las causales de inhabilidad. Incluso está el hecho de tener amistad o enemistad con alguna de las partes. Y también en muchos... jueces utilizan cuando hay algunos elementos que podrían afectar o creer que me afecta mi imparcialidad. Porque fallé de tal manera respecto a las mismas partes, algún caso anterior, más o menos relativo, o puede entender... El track record, digamos, de lo que ha sido el trabajo de la ministra, el juez, magistrado. E incluso a las partes se le da la posibilidad de recusar a un juez sin causa alguna. Porque no me gustó su peinado, porque no me gustó. Simplemente yo puedo recusar, digamos, a ese juez. Lo que sí hay un procedimiento que establece el mismo Código Orgánico de Tribunales, donde en caso, digamos, que si la otra parte se opone o el mismo juez se opone, tendrá que decidir, en este caso, el Tribunal Superior. Pero la posibilidad de recursar, si usted se recusa y el juez lo acepta, el juez no entra a conocer del asunto. Todas esas normas existen hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que falla?
Lo que falla acá es, en este caso, fue el sistema de nombramiento. El sistema de nombramiento, y lo hemos dicho, no está sustentado en elegir en base a la idoneidad y en elegir en base a la calidad o profesionalidad de los jueces o abogados que postulan a ser jueces, sino que se utilizan, en este caso, por el sistema de nombramiento, criterios hoy en día de carácter que hemos visto que se desconoce. Esa es la verdad de las cosas, se desconoce. La opacidad del sistema. La opacidad del sistema. Y que en estos casos, por el sistema mismo, hoy en día se puede llenar y puede llenarse, digamos, en el fondo. ¿Por qué? Porque quienes participan son los órganos políticos, se pueden llenar por la influencia política. Y es lo que nosotros vemos acá en el caso, digamos, de audio, en el caso que nosotros estamos de lo de hoy día, se ve de qué manera, en este caso, aparentemente esta persona con contactos políticos, siendo quizás puede ser un operador político, en el fondo influye en el nombramiento y toma, hace, digamos, a un juez y empieza, digamos, a afectar, digamos, su imparcialidad para la designación de jueces. Claro, porque puede estar presente antes de que sea designado, pero luego sigue esa presencia cuando ya ha sido designado o designada. Exacto, claro. Y eso para nosotros eso es complejo respecto al tema de nombramiento. Hay otras conductas que dicen relación con la labor de resolver, que también eso es más grave todavía. O sea, lo otro, el tema de los nombramientos, uno dice, ok, el sistema es hoy día inadecuado, hay que cambiarlo y genera esta opacidad. Pero el sistema sí está así, se cumplen las normas, obviamente esa opacidad se va generando porque el sistema ha ido mutando a esto, digamos. Sí, el problema es cuando después la resolución de causas de los magistrados o magistradas, de los ministros o ministras, puede tener una intencionalidad, digamos, más allá de la ley. Claro. ¿Entenderlo así? Sí, exacto. O sea, cuando existe esa intencionalidad a la que hace usted razón, es necesario, o sea, el juez tiene que retirarse. O sea, en el fondo, si hay y si hay una intencionalidad, ahí podemos incluso hablar de delito y es para nosotros, para los jueces, es lo más grave de la conducta de un juez. O sea, cuando un juez tiene que fallar con imparcialidad y con independencia. Si esa imparcialidad e independencia se va afectada, el primero en denunciarlo tiene que ser el juez. Y si no obstante eso lo hace, es muy grave, digamos, en el fondo lo que sucede. Como presidente de la Asociación de Magistrados, ¿usted ve que este tipo de casos que nos tiene conversando sobre esto, hemos conversado otras veces también sobre el tema de nombramientos, pero hoy en particular, genera un manto de duda muy profundo en el Poder Judicial? Más allá del sistema de nombramiento, digamos, en el sistema en sí. Sí, son dos cosas distintas. Porque hay algunos que dicen que está corrupto. No, por eso hay que diferenciarlo. En realidad, el tema de los nombramientos, nosotros hemos dicho que hay que cambiarlo, hay que modificar la Constitución y la ley, que es urgente, y esa urgencia la hemos venido repitiendo hace 20 años. Pero hoy día vemos otra conducta, que no es una conducta que se vea normalmente. Es porque, en el fondo, acá esto de la conformación de sala, hay que recordar que hubo un caso en Rancagua años atrás, donde justamente se cambia la integración, en el fondo, en la investigación, para conocer un caso. Okay. Y eso, digamos, es para nosotros, digamos, particularmente grave, porque eso afecta, insisto, la independencia y la imparcialidad y afecta esta credibilidad y no solo que tiene que tener un juez al momento de resolver. Cuando los tribunales juzgan, tienen que juzgar solamente respecto de los hechos y el derecho. Tienen que ser sometidos solo a ley. Al momento de resolver la causa, al momento de decidir la causa, no pueden estar sujetos ni a amiguismo, hechos, ni derechos, a no personas. Exacto, o sea, y por eso es tan importante, porque eso es el compromiso que tiene todo tribunal, todo juez al momento de resolver. Y eso hoy día es excepcional. Por eso hoy día fuimos a la Corte Suprema, nos presentamos, por eso el Pleno de la Corte Suprema reacciona primera vez de esta manera. Conocidos los hechos, suspende inmediatamente del ejercicio de función a esta juez, porque eso es particularmente afecta, digamos, en este caso, la imparcialidad. Y eso, sí. Un tema para seguir conversando. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.